nuevas generaciones. Nos hemos alejado de esas generaciones que están viendo la política de forma diferente, que quieren ideas innovadoras, que quieren que nos atrevamos, que quieren que planteemos con visión de futuro una serie de propuestas para sacar el país adelante. Evidentemente la situación es muy compleja y yo creo efectivamente que tenemos la oportunidad como liberacionistas de brindarle a esas nuevas generaciones, particularmente a esas nuevas generaciones, un partido renovado, un partido con imagen fresca, un partido que nos dé la posibilidad de enamorar nuevamente, de acercar a muchos sectores que se han alejado y sobre todo de construir con soluciones concretas la Costa Rica del futuro, la Costa Rica mucho más igual, por la Costa Rica que lucharon los fundadores del partido y que la responsabilidad la tenemos nosotros de hacerla realidad. Colombia. Gracias, don Roberto. Carlos Ricardo Benavides. Muchas gracias, Evelyn. Efectivamente, Liberación Nacional tiene un gran reto al frente. Somos el partido histórico, el que más veces ha gobernado, pero cada 4 años tenemos la obligación de convencer a la gente de que somos la mejor opción. En este caso, el partido tiene como fortaleza su experiencia y algunos de los candidatos también la tenemos, pero eso no es suficiente. Tiene que ser un partido que plantee un esfuerzo para que seamos el partido renovador, el partido con un liderazgo convincente, un liderazgo que tome decisiones y un liderazgo con experiencia. Ya no se vale volver a llegar a Zapote a improvisar, a ver qué se hace con las simples promesas de que son diferentes, como ha sucedido en los últimos años, sino más bien un equipo que logre realmente llevar la experiencia aprendida, pero una experiencia que no lo sea solo, sino una experiencia con honestidad, un liderazgo serio, un liderazgo renovador y un liderazgo honesto. Y eso es justamente lo que yo planteo presentarle al partido y presentarle al país, para que Liberación Nacional sea digno de recibir no solo el apoyo de los liberacionistas, sino también el apoyo de las grandes mayorías que no tienen partido político y que están esperando encontrar un grupo y un candidato que los represente realmente para tomar las decisiones que el país requiere. Carlos Ricardo Benavides. Claudio Alpizar, por favor. Partido Liberación Nacional le queda un tiro en boca. Ese tiro en boca que tiene el Partido Liberación Nacional puede ser para suicidarse o puede ser para pegar en febrero del 2022 con el triunfo de esas elecciones. El Partido Liberación Nacional se ha distanciado de la ciudadanía. Ello mucho por algunos que le han representado en el Ejecutivo, en el Legislativo, y que se han alejado del pensamiento que caracterizó a Liberación Nacional y que le permitió ser cercano a agricultores, a campesinos, a sindicatos, a cooperativismo, a solidarismo y a la clase media y más humilde de este país. El reto que tiene Liberación Nacional para las próximas elecciones es enorme. Hoy Liberación Nacional sigue hablando de ser el partido más grande cuando ha perdido entre un 25 y 30% de sus seguidores. Y año a año la factura se le hace más grande y la gente se aleja más. El gran reto de Liberación para las próximas elecciones es mostrar caras nuevas, un reconocimiento nuevo, ideas renovadas que le permitan ir acercando no solamente a ese liberacionismo que se fue, sino que además retener a los que están hoy en día y por supuesto volverse una alternativa para aquellos que no tienen partido y que están con la intención de darle la oportunidad a un candidato y a un grupo que sepa dirigir el país. 11 con 13 minutos, ya terminamos esta primera ronda entonces con el Partido de Liberación Nacional. Muy rápidamente a todos los oyentes, ya estamos conectados con ustedes a través del Facebook de Noticias Colombia, pueden seguir la transmisión y lo explicamos en radio, pero para los que nos acompañan a través de las redes sociales, el precandidato José María Figueres fue invitado, como el resto de aspirantes, declinó la invitación por una cuestión de agenda, la última vez que lo informamos para los oyentes que nos están preguntando a través de las redes sociales, ya en radio también lo habíamos dado a conocer, pero seguimos con el debate con los invitados que aceptaron esta cita con Colombia y vamos con la siguiente pregunta.
Este es el debate con los precandidatos del Partido Liberación Nacional. Síganos también en columbia.co.cr y en las redes sociales con el hashtag Debate Columbia. 11:14. Este siguiente bloque le vamos a pedir a todos los precandidatos en minuto y medio que nos hagan una radiografía de cómo ven ustedes la situación actual del país, su criterio sobre el país en el que estamos viviendo. Previamente la rifa de este bloque la ganó primero don Rolando Araya, así que abrimos con don Rolando, minuto y medio, don Rolando. Siento que un problema fundamental del cual no se habla mucho es que el pueblo de Costa Rica está deprimido, está triste, está con miedo, está confundido, y para gobernar bien un país se necesita cambiar eso por optimismo, por fe, por confianza, por ilusión, y eso depende mucho de lo que hagamos en los próximos meses en esta convención y lo que hagamos en las próximas elecciones. Estamos ante una crisis económica que no es tan grave como la crisis que tuvimos en el año 82, en la cual tuve participación protagónica para sacar a este país de esa crisis. Pero la crisis política que hay hoy no existía en el 82. Hoy tenemos una crisis política muy grave. Hay una dispersión, hay una fragmentación política en el país que exige que quienes vayan a gobernar este país tengan primero credibilidad, primero reconocimiento, primero confianza, que tengan la habilidad, la destreza, la experiencia para unir al pueblo. Se necesita unir a Costa Rica para salir de esta situación. Creo que ante la crisis económica, lo veremos en el transcurso de esta actividad, tenemos propuestas. Yo estoy optimista, tengo fe de que podemos sacar adelante el país. Se requieren ideas nuevas, las ideas del siglo XX no nos van a servir a nosotros para sacar esto adelante, pero lo veo bien. Gracias, don Rolando. Don Claudio Alpizar, la radiografía del país en el que vivimos. Es un país que ha sido exitoso en su historia, pero ante la carencia de liderazgos frescos, nuevos y sobre todo consecuentes, el costarricense y especialmente el joven piensa que el país ha sido un país derrotado y que no tiene capacidades de salir adelante. Eso, si lo sumamos al miedo perpetuo que hay hoy en todas las actividades ante la carencia de claridad, de un plan, de una hoja de ruta, hace que los costarricenses se dirijan más por el miedo que por la esperanza. Cuando el miedo nos ataca, nos inmoviliza. Cuando es la esperanza la que nos nutre, el futuro nos acciona y nos ilusiona. Costa Rica está en un momento muy delicado de su historia, y esa división que se ha promovido por la mayoría de todos quienes están en política, hace dificultoso en muchas ocasiones la toma de decisiones porque no hay acuerdos. Y cuando muchos pretenden más bien silenciar a los movimientos populares, callarlos a los movimientos populares, tratando de obviar que un dato fundamental de la democracia es la posibilidad de que los costarricenses se puedan expresar de aquello que les molesta. Entonces, no solamente hay miedo en el costarricense, sino que también hay un ataque constante de diferentes actores políticos para que el costarricense no se pueda expresar en sus molestias y ni siquiera pueda acceder a colaborar en el gobierno. Muchísimas gracias, don Claudio Alpizar. El turno para don Carlos Ricardo Benavides, minuto y medio de esa radiografía del país. Don Carlos Ricardo. Muchas gracias, Alan. ¿Cómo veo al país? Bueno, un país con una crisis muy profunda. No solo tenemos una crisis de las finanzas públicas y un déficit superior al 8%, tenemos 1,5 millones de personas en la pobreza, 430,000 personas en la extrema pobreza, 450,000 personas desempleadas y una crisis relacionada con el COVID, o sea, una crisis sanitaria que todavía no termina. Ha traído mucho dolor y mucha angustia a la gente. Para salir adelante este país requiere un liderazgo con experiencia. No basta con el entusiasmo ni llegar a batear a una casa presidencial. Necesitamos que haya una capacidad suficiente para llegar a acuerdos con las distintas fuerzas políticas, y esto no se trata
de la política o de la experiencia de hace 25 o 30 años. Hay una nueva realidad en este país y es una realidad mucho más compleja. Yo tengo una experiencia actualizada, una experiencia que tiene que ver con después del rompimiento del bipartidismo y con la capacidad de llegar a grandes acuerdos para que las cosas realmente fluyan y las cosas realmente se hagan. El país va a tener que tomar decisiones, entonces hay que tomar decisiones. Uno no puede ser presa de los grupos de presión, como alguna gente normalmente se asusta o se acongoja porque los grupos de presión los ponen contra la pared. Me parece que ahí radica parte del éxito futuro. Gracias, don Carlos Ricardo. 11:20. Cerramos este bloque con don Roberto Thompson, la radiografía del país, cómo ve el país, 1:30. Sí, a mí particularmente me parece que uno de los aspectos fundamentales que el país está viviendo es una enorme pérdida de confianza. Y eso tiene que ver con la falta de claridad, la improvisación y sobre todo un cuestionamiento permanente hacia los temas de honestidad y transparencia con que se manejan las cosas públicas. La verdad es que este país efectivamente vive circunstancias sumamente complejas. La pandemia ha agravado esta situación. No nos engañemos, desde antes de la pandemia, las cifras que vivía el país en términos fiscales, en términos de desempleo, en términos de pobreza, no eran ni por asomo las mejores. Hoy la desigualdad es una de las grandes características que tenemos. Hay miles de familias que están pasando enormes necesidades, hay empresas que han tenido que cerrar, hay muchísima gente sin trabajo, particularmente en la gente joven. La pobreza particularmente tiene rostro de mujer. Más del 70% de los hogares en pobreza son jefeados por mujeres. Hay un problema de desigualdad real que nosotros tenemos que abordar con mucha capacidad, pero sobre todo tenemos la obligación de devolverle la confianza a la gente, y eso pasa por liderazgos frescos, liderazgos que presenten propuestas innovadoras, liderazgos que garanticen confianza en la ciudadanía y que sean capaces de juntar todos esos esfuerzos de muchos sectores para ponernos de acuerdo y enrumbar nuevamente el país en la ruta del progreso y el desarrollo para combatir sobre todo la desigualdad y la pobreza. Gracias, don Roberto Thompson. Pasemos a las propuestas. Las propuestas. Debate Colombia. En este tercer bloque queremos escuchar de manera clara las propuestas y soluciones que tienen los precandidatos sobre las principales preocupaciones de los costarricenses. Comencemos, Alan, con una de las principales preocupaciones que tenemos todos. Sí, el desempleo, sí. Más de 400,000 personas sin trabajo, un efecto que venimos arrastrando desde antes inclusive de la pandemia. Lógicamente esta emergencia lo vino a agravar. Para este bloque cada precandidato tendrá 2 minutos para poder exponer sus puntos de vista, cómo combatir el desempleo. Don Carlos Ricardo Benavides comienza este bloque. Adelante. Muchas gracias, Alan. Hay muchísimas cosas que hay que hacer para poder levantar el empleo en este país y tenemos que ser audaces. No podemos repetir las mismas recetas de siempre, tenemos que innovar en muchas de las materias. Y les voy a dar algunas de esas propuestas en los 2 minutos que se puede hablar en este caso. Comencemos con las zonas francas. Las zonas francas en este país representan 190,000 empleos y han generado riqueza durante muchos años, pero nos hemos venido quedando cortos en términos de que casi todo se concentra en el área metropolitana y no hemos podido despegar para llevar progreso a todo el país. Yo propongo que hagamos un beneficio adicional, una garantía nueva para los efectos de aquellos que quieran invertir en zona franca fuera del área metropolitana, en las provincias y en las mismas provincias del Valle Central que no están en el GAM, y que sea un incentivo de permitirles producir su propia energía eléctrica, que es el factor más caro en este país para producir. Que puedan producirlo a partir de energías limpias y lo puedan vender a precio de costo dentro del mismo parque empresarial. Me estoy refiriendo a producción de energía solar, y eso sí va a hacer la diferencia para que la gente vaya a invertir fuera del Valle Central. Pero también quiero decir que tenemos que levantar el sector turístico y tenemos que ir por la innovación en materia de nómadas digitales, que no son ni más ni menos que teletrabajadores internacionales que no van a venir a gastar aquí por 10 días, sino que van a venir a gastar aquí por un año entero, gastando en las comunidades. Lo mismo que tenemos que desarrollar otro tipo de inversión
como la inversión fílmica que hemos venido desperdiciando. La Costa Rica es un paraíso para que se puedan generar grandes filmaciones, tanto para televisión como para cine, en todo el mundo, y que podamos traerlos también para generar más empleo. El sector turístico hay que salvarlo, hay que Gracias, levantarlo. don Carlos. Gracias, don Carlos. Ahí se nos acabó el tiempo, 2 minutos. Ahora le corresponde a don Rolando Araya, 2 minutos también, opciones para poder atacar el desempleo en el país. Para hablar de desempleo y para hablar de la crisis fiscal, es esencial hablar de reactivación. Tiene que haber dinero en la calle, reactivar esta economía. ¿Cómo ponemos dinero en la calle sin crear presiones inflacionarias o alteraciones económicas? Propongo la titularización de las grandes riquezas naturales de este país en un monto de 20,000 millones de dólares para ser gastados en 5 o 6 años en programas sociales y en programas como préstamos a tasa cero para el emprendedurismo, para que florezcan muchas empresas. Propongo la creación de un centro bancario mundial de criptomonedas, convertir a Costa Rica en la Suiza de economía virtual que están haciendo, y que esto va a ser de las cosas más potentes y más transformadoras del mundo. Propongo un agresivo plan de construcciones del aeropuerto de Orotina, sacar a concesión el aeropuerto de Limón, San Carlos y el aeropuerto de Osa. Propongo el inicio de la siembra de 500,000 hectáreas de oleaginosas en el Pacífico seco, en tierras que ya no son fértiles, que ya no sirven para otra cosa, para producir combustible de aviación y convertirnos en el gran proveedor del mundo de combustible de aviación, lo que llaman biojet fuel. Propongo también en ese marco el proyecto de Canal Seco, que es una inversión gigantesca que reactivaría la economía nacional. Propongo una nueva política crediticia. El país tiene plata. Aquí el problema no es falta de plata, es falta de ideas. Y veo que los bancos están llenos de plata, jugando con los bonos del gobierno que le están haciendo mucha falta, y aquí hay que abrir las compuertas para que haya crédito, y crédito barato, crédito asequible. Gracias, don Rolando Araya. Don Roberto Thompson, le escuchamos. Sí, bueno, yo me alegro mucho que don Carlos Ricardo y algunos otros compañeros hayan acogido la propuesta que yo he venido planteando en relación con el fortalecimiento del régimen de zona franca. Yo voy más allá. El Estado tiene una serie de terrenos ociosos en todas las partes del país, particularmente en las zonas costeras, en las zonas rurales, y tenemos que promover alianzas estratégicas para incentivar a través de beneficios como los de zonas francas la creación, la duplicación del parque de zona franca en el país, que genera empleo, que genera encadenamientos productivos, que genera un retorno importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con alianzas estratégicas con el sector privado. Pero déjeme decirle además que nosotros tenemos una oportunidad de mejorar la competitividad. Yo he venido planteando la necesaria apertura del monopolio de Recope, de la importación y comercialización de hidrocarburos en el país. Esto es uno de los aspectos fundamentales para mejorar la competitividad. He venido planteando el tema de la renegociación de la deuda interna en el país, mucha de la cual está en el sector público, para liberar recursos, precisamente para que los recursos sean invertidos por las instituciones en la producción. He venido hablando del tema de vivienda municipal para reactivar el sector construcción. Presentamos un proyecto precisamente en esa línea que nos permitiría no solo mejorar el acceso de la gente a la vivienda, sino que el sector construcción vaya avanzando. He venido hablando del tema de turismo, el tema de turismo enfocado en nuevos productos, turismo de bienestar, turismo médico, y en nuevos mercados, por ejemplo el mercado asiático, que es un mercado que tenemos que conquistar nuevamente. He venido hablando de la aprobación del proyecto de ley marco para la producción, comercialización y exportación de cáñamo y cannabis medicinal, venciendo mitos que tenemos desde hace mucho tiempo. Este país necesita atreverse. He venido hablando de la economía naranja, de cómo fomentar la economía de la creatividad. He venido hablando de formalizar a los miles de trabajadores independientes que en este país... De manera que avanzar en esa línea es importante. Gracias, don Roberto. Don Claudio Alpizar. Le puse mucha atención a mis adversarios y me llama la atención que los tres parten de una premisa de generación de empleo prácticamente a mediano y largo plazo, y olvidan
que hay muchos costarricenses que hoy no tienen una comida o 2 comidas o 3 comidas en su casa, que muchos costarricenses hoy hablen las despensas y lo que más sufren es ver la cara de sus hijos y no sentir que tienen cómo alimentarlos. Ocupamos una reactivación del empleo inmediata, y eso pasa por la iniciativa privada, pero de los individuos, de esos micros, pequeños empresarios. Costa Rica ha sabido en cada crisis reinventarse. En la crisis de los 80, que la viví muy bien, estaba joven, recuerdo perfectamente cómo cambiamos un modelo de desarrollo hacia las exportaciones y funcionó. Hoy, después de la crisis del 2020, que todavía seguimos padeciendo con el COVID, los costarricenses han demostrado una gran capacidad de emprendimiento, sobre todo aquellos que estaban en el sector privado y se han quedado sin trabajo, han buscado algún momento para salir adelante con alguna idea, pero no hay un acompañamiento. Hoy, algunos diputados y algunos de Liberación están más preocupados en reactivar a las grandes empresas que a ese pequeño y a ese microproductor que la está pasando mal. Algunos piensan en el cáñamo, en el cannabis, y se nos olvidan los que producen frijol, melón, frutas, café, que ya saben de esa actividad y que están abandonados. El costarricense hoy está exigiendo una actividad, un cambio, y en esto estoy de acuerdo con Rolando, un cambio total en la banca estatal. La banca estatal tiene que volverse la banca del desarrollo de este país. En los 90, cuando fue cambiada, cuando se abrió a todo el sector privado para que participara, eso no fue lo malo. Lo malo fue que la banca estatal dejó de ser la banca de desarrollo. Y hoy ocupamos levantar ese emprendimiento. Hoy que somos de la OCDE, la OCDE produce la mayoría de sus países entre un 70 y un 90% a razón de emprendimiento y pymes, el trabajo. Eso es lo que ocupa Costa Rica, que si acaso hoy llega a un 30-35% de la generación de empleo sobre la base de pymes y emprendimientos particulares. Colombia. Muchas gracias, don Claudio Alpizar. Vamos con la siguiente pregunta de este bloque, las propuestas, y tiene que ver con una consulta que nos dejó la presidenta del propio Partido Liberación Nacional, doña Katia Rivera. Nos deja una consulta. Vamos a escuchar la pregunta de la presidenta del Partido Liberación Nacional. A lo largo de los últimos 30 años, Costa Rica logró transformar su inserción en la economía mundial y alcanzó un buen crecimiento económico. Sin embargo, no logramos reducir el porcentaje de hogares viviendo en condición de pobreza, que se mantuvo estancado en un 20% y que incluso aumentó grandemente con la pandemia. ¿Cómo lograría que la recuperación del crecimiento económico luego de la pandemia resuelva este problema, reduciendo la pobreza y reduciendo la desigualdad? Don Roberto Thompson tiene 2 minutos también para esta pregunta relacionada con pobreza, la situación que viven muchas familias costarricenses. Sí, bueno, muchas gracias a Katia por la pregunta. Evidentemente el Partido Liberación Nacional hace 70 años no solo surgió a la vida pública con el propósito de defender la democracia y el respeto al sufragio, sino también con una visión de desarrollo para combatir la desigualdad y la pobreza. Y a raíz de eso generó toda una institucionalidad que llevó salud, que llevó educación, que llevó progreso, que llevó carreteras, que llevó electricidad, que llevó agua potable a todos los rincones del país. Entonces había un campesinado muy pobre y que logró conformar una enorme clase media de la cual yo creo que surgimos todas y todos nosotros. Bueno, hoy tenemos un reto similar. La única forma de combatir la pobreza es generar oportunidades y generar empleo, pero hay que ponerle rostro a esa pobreza. Lo dije antes, cerca del 70% de los hogares en pobreza están representados por mujeres jefas de hogar. Bueno, ¿cuál es la política de género, la política transversal de género que vamos a plantearle al país? ¿Cómo vamos a hacer para insertar a todas esas mujeres jefas de hogar en el proceso de formación y educación? ¿Cómo vamos a fortalecer la red de cuidado para que precisamente no solo atienda a los niños de esos hogares, sino también que le brinde oportunidades en una alianza nacional para la educación, para la formación y la educación a las mujeres que no tienen esa oportunidad? Yo creo que enfocar el tema a partir del tema de género y brindarle muchas mayores oportunidades, sobre todo en condiciones de igualdad a las mujeres jefas de hogar, a resolver en gran parte el problema que tenemos para la generación de empleo y para la generación de oportunidades.
Don Roberto Thompson. Don Rolando Araya le contesta a la presidenta del Partido Liberación Nacional, Katia Rivera, acerca del tema de pobreza. Muchas gracias a Katia por esa pregunta. Yo creo que la pobreza se nos ha acentuado en el país y se ha agravado mucho porque hemos hecho las cosas equivocadas. Hace 25 años se decidió abrir el negocio bancario a la empresa privada. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero la ley que se aprobó produjo una verdadera desnacionalización de la banca. Hoy tenemos bancos del Estado, pero no son del pueblo, no son del país, no le prestan a nadie, no le prestan al pequeño productor, no le prestan al artesano, no le prestan al industrial, y entonces eso produjo una corriente de desigualdad social muy grave. Yo propongo que de la suma de los 20.000 millones de dólares que hablé, que podríamos sacar como una pequeña porción de los 500.000 millones de dólares que tenemos en reservas minerales en este país, utilizar una buena parte para créditos a tasa cero a los nuevos emprendimientos, a jóvenes o mayores, lo que sea, de darle un subsidio a las amas de casa y de dar un refuerzo a las pensiones que están siendo afectadas en este momento. Propongo, además, que el proyecto de siembra que iniciaremos de 500.000 hectáreas, que convertirá a Costa Rica en el primer país del mundo en tener ser neutro en carbono, en no tener emisiones de carbono, eso sea para pequeños agricultores. La nueva política crediticia a la cual tenemos que acercarnos debe poner el crédito en manos de los productores, de los agricultores a quienes se les prestaba antes y ahora no se les presta. Y también esencial, si hablamos de progreso, si hablamos de pobreza, si hablamos de desigualdad, cuenta mucho el sistema educativo. Estamos educando a los niños y a los jóvenes de este país para vivir en una sociedad que ya no existe. Aquí se necesita formar talentos, capacidades, liderazgo, inteligencia, una nueva educación que verdaderamente tenga sentido ante el futuro del mundo que es tan complejo. Gracias, don Rolando Araya. Presentamos también a don Claudio Alpizar, 2 minutos con este bloque de pobreza, la pregunta que nos dejó la presidenta del Partido Liberación Nacional, don Claudio. En 1982, cuando Luis Alberto Monge asume la presidencia de la República, el ingreso per cápita era $1.030. Efectivamente, ante esa crisis cambiamos de modelo de desarrollo y nos fuimos a un modelo exportador. Sin embargo, ese modelo exportador castigó el modelo anterior que venía desarrollándose en la cuarentena de 1940 a 1980, que era un crecimiento sustentado, sostenible de la clase media costarricense. Esa apuesta que empieza en 1940 para sacar a la gente de la pobreza y que la clase media se vuelva un objetivo, hoy prácticamente es imposible. Resulta que el año pasado, más precisamente por ahí de febrero, Costa Rica tenía un ingreso per cápita de $13.500. Pongan atención, pasamos de 1.030 a $13.500. Cuando teníamos 2,5 millones de habitantes, por cada costarricense este país recibía de sus negocios, de sus exportaciones, de su comercio, $1.000. Después, años después, en el 2020, prácticamente 40 años, 13.500. Entonces, la pregunta no es qué tenemos que hacer para eliminar la pobreza porque el sistema no ha servido en el sistema de exportaciones. Es el tema de la desigualdad que se ha acentuado. Costa Rica tiene ingresos cada vez mayores año a año, aumentando su población, y aún así sigue creciendo la pobreza. Y la verdad es que en ese 20% que doña Katia habla, también el Partido Liberación Nacional tiene una gran responsabilidad, porque por muchos años, en los últimos gobiernos de Liberación, ese porcentaje del 20% ha sido sostenido y no se ha disminuido sustancialmente. Ahí el Partido Socialdemócrata tiene una gran responsabilidad. Gracias, don Claudio Alpizar. Terminamos este bloque hablando de pobreza, propuestas concretas que tengan los precandidatos. Lo cerramos con don Carlos Ricardo Benavides, 2 minutos. Muchas gracias, Alan, y muchas gracias por la pregunta de doña Katia. Vea, yo creo que el modelo exportador le ha dejado grandes réditos a este país. Este país se convirtió en un pequeño gran exportador. Dios guarde, no fuera
porque hemos logrado hacerlo con éxito y hemos entonces involucrado a todo el sector agropecuario, a una buena parte del sector agropecuario, al sector industrial, zonas francas, etcétera. Pero hicimos una parte mal de la tarea. Primero, detuvimos el progreso que llevábamos cuando el anterior gobierno renunció a seguir adelante con la Alianza del Pacífico, para lo cual nos encontrábamos debidamente preparados y negociando para defender los intereses de los sectores con menos oportunidades dentro de una negociación, pero que lo debimos de seguir haciendo para tener acceso a muchos más mercados, como realmente tenemos que hacerlo teniendo una economía, un mercado tan pequeño, un mercado interno tan pequeño. ¿Qué creo yo que tenemos que hacer? Tenemos que contribuir en materia de desarrollo de los encadenamientos productivos. Hay que meterle más el hombro al pequeño empresario o la pequeña empresaria, ayudarle mucho más, que el Estado no sea su enemigo, que podamos dar facilidad de créditos. Ahí tenemos esperando el proyecto de fondo de avales, que yo espero que lo podamos aprobar en este próximo mes y que podamos ayudarle realmente a levantar a la pequeña empresa. En materia de educación, nosotros aprobamos el proyecto de educación dual. Yo quiero priorizar eso. Se trata de que las personas jóvenes, adolescentes, salgan de la secundaria con una oportunidad fija de empleo, que desde tercero y cuarto año ya se estén preparando para poder generar su propio empleo después de que salgan de ahí. A la gente hay que darle más oportunidades a partir de la educación, y eso sí nos va a sacar de la pobreza. No estamos educando para el progreso y para el trabajo, y yo también por eso he planteado un programa nacional de desarrollo del talento humano, que también lo vamos a aplicar. Muchísimas gracias, don Carlos Ricardo Benavides. Vamos con el tercer bloque de propuestas y doña Evelyn plantea la pregunta. 11:41, estimables precandidatos, la pregunta de oro es: ¿cómo van a lograr ustedes las propuestas que aquí han manifestado? Es decir, en un país cada vez más fragmentado, cada vez más desigual, cada vez más polarizado, con grupos de presión que ejercen influencias grandes a la hora de tomar decisiones, con una asamblea legislativa cada vez con mayor número de partidos y un presidente que llega casi siempre en segunda ronda con un bajo nivel de votación. ¿Cómo van ustedes a lograr todas las metas que aquí nos han manifestado y que ya el público, muchos de ellos aplauden y otros dicen son promesas y no nos dicen cómo lo van a hacer? Comenzamos con don Carlos Ricardo Benavides, luego de la rifa del lunes. Le toca abrir este bloque, 2 minutos, don Carlos. Muchas gracias, Alan. Aquí estamos hablando de talento y de posibilidades para llegar a acuerdos y a negociaciones. Hay quienes tenemos esa posibilidad o esa habilidad con base en la experiencia. Yo fui presidente de la Asamblea Legislativa del año 2019 al 2020, el periodo legislativo en que se aprobaron más leyes sustantivas de los últimos 34 años y el periodo legislativo que más producción sustantiva ha tenido desde que existe el multipartidismo, es decir, desde que hay más de 2 partidos dominando la escena política. Y pienso que justamente se requieren habilidades de negociación para hacer eso, y además firmeza para tomar decisiones. Con los grupos de presión uno se sienta, conversa, negocia, llega a acuerdos, pero no se deja arrinconar. Las personas que quieran llevar adelante este país tienen que tener no solo claridad de hacia dónde ir, sino también claridad de cómo hacerlo. Pienso igual que Liberación Nacional tiene un enorme conjunto de personas capacitadas para ir al gobierno, y así lo vamos a hacer. Vamos a escoger en mi gobierno a las personas más capacitadas de Liberación Nacional. Pero si queremos realmente hacer los cambios profundos que este país necesita, hay que participar también a la gente de otros sectores políticos y de otros orígenes. Es decir, hay que ir adelante con un gobierno realmente de unidad nacional para poder provocar que se desarrolle una sinergia que permita hacer cambios profundos. Y repito, y no tener miedo, y no esconderse, ni estar viendo Twitter para tomar las decisiones, como hacen muchos, sino tener el valor de hacerlo siempre, poner la cara
ir al frente y tomar la decisión que hay que tomar. Ricardo, don Claudio Alpizar, su respuesta, ¿cómo lo van a hacer? Mire, Evelyn, nosotros tenemos un eslogan que es que vamos sin miedo y sin permiso. La situación del 2022 al 2026 va a ser una situación muy difícil para el país. Y eso va a requerir que el Estado costarricense no solamente sea un ente pasivo, sino un ente activo, orientador y actor en lo económico. Algo que Liberación Nacional y su fracción actual no ha logrado permear ni ha logrado implementar. Más bien todo lo contrario. Me llama mucho la atención cuando oigo a Carlos Ricardo, que ha tenido 6 intervenciones y con un yoísmo dice yo. Resulta que nosotros somos el Movimiento Esperanza Nacional. Entonces, nosotros hablamos de nosotros, porque solamente a razón de un equipo nosotros podríamos sacar adelante a un país. Y el equipo no se hace cuando yo sea candidato, cuando yo sea presidente. El equipo se empieza a conformar desde mucho antes. Y no se vale decir que yo he sido un gran negociador, como dice Carlos Ricardo, por Dios, que él no se deja arrinconar por los grupos de pensión. Claro, por los grupos de pensión humildes, de la clase media, de los trabajadores, Carlos Ricardo Benavides no se deja presionar. Pero por los grupos más poderosos financieros de este país, Carlos Ricardo ha sido el adalid de todas esas políticas. Entonces, en ese discurso que tiene, yo creo que lo más obvio es que aquí lo que requerimos hoy por hoy es reactivar una acción nacional en donde todos los actores sean contemplados. No se vale hablar de un gobierno de unidad nacional, cuando en el fondo es un gobierno de las unidades, de las particularidades de los grandes intereses. El Partido de Liberación Nacional se caracterizó siempre por defender a esos más pequeños, a esos medianos empresarios, a esos grupos de campesinos, sindicatos, solidaristas, esos que hoy Carlos Ricardo Benavides y compañeros han arrinconado en la Asamblea Legislativa, porque a esos no les tienen miedo, a esos sí no les tienen presión. Bien dijo una diputada del Partido de Liberación Nacional, y a mí me indignó, pero no vi a nadie del partido que se levantara de la fracción, cuando dijo que ella y los compañeros no le tenían miedo al pueblo. Pues al pueblo hay que tenerle miedo y el próximo gobierno tiene que tener una gran sensibilidad sobre sus necesidades. Muchas gracias, don Claudio Alpizar. Únicamente una aclaración para todo el público que nos está escuchando y que está conectado con nosotros a través de Facebook. Don Carlos Ricardo va a poder responderle a las palabras de don Claudio Alpizar en el bloque final que tenemos llamado Frente a Frente. Don Carlos Ricardo, para que usted tome nota, porque tal vez usted tiene ganas de contestarle a don Claudio Alpizar, pero no podemos romper el orden. Entonces, si usted gusta, le puede responder en ese bloque final, que es aproximadamente a las 12 y resto, a don Claudio Alpizar, si es que usted lo tiene a bien. Sí, ahí en ese bloque cada uno de los precandidatos podrá lanzar una pregunta a uno de sus contrincantes. Habrá también posibilidad de réplica. Si así lo tienen a bien, pueden hacerlo los precandidatos, como ya estaba establecido. Y si no, don Carlos Ricardo también, ¿de acuerdo? Sí, vamos con el bloque para seguir con esta pregunta, ¿cómo aplicar estas propuestas, todo ese cambio que requiere el país? 2 minutos para don Roberto Thompson. Sí, muchas gracias. A mí tampoco me gusta hablar de yo, a mí también me gusta hablar de nosotros. Yo creo que la página de vida de cada uno de nosotros está para que la analicen cada uno de los electores y podrá enterarse de nuestras capacidades, de lo que hemos hecho en la historia, de nuestra función privada y nuestra función pública. Yo creo que el país necesita un liderazgo unificador con claridad, pero un liderazgo que logre hacer un equipo competente. En Liberación Nacional yo sigo insistiendo, tenemos una gran reserva moral y una gran reserva intelectual para conformar un equipo competente, pero un equipo con paridad de género, donde la mujer tenga realmente la participación que merece, un equipo con sensibilidad de género para entender que el gran reto que tenemos nosotros por delante es atender las necesidades de las mujeres
cuyo rostro está representado en la pobreza generalizada en el país. Tenemos que generar nueva confianza con los distintos grupos, y yo prefiero no hablar de grupos de presión que enfrentar con valentía. Yo prefiero hablar de distintos sectores que tienen todos legítimos reclamos y que requieren de un liderazgo necesario para sentarlos en la mesa y construir juntos el país con que soñamos, un país lleno de oportunidades, un país lleno de desarrollo. A mí me gusta hablar de nosotros, y a mí me gusta hablar de que la Costa Rica que nosotros tenemos que reconstruir es una Costa Rica donde vamos a participar todas y todos. A mí me gusta pensar que ese liderazgo va a tener la capacidad de juntar las ideas de muchos que han venido aportándose desde hace bastante tiempo para poder poner a este país y aprovechar todas las condiciones y todo el potencial que nosotros tenemos. De manera que yo sí creo que este liderazgo es un liderazgo que tiene que ser fresco, innovador, que genere confianza, con honestidad, con experiencia, pero que también tenga la enorme capacidad de juntar a los distintos sectores de nuestra sociedad, independientemente de sus grandes diferencias, para ir adelante en el proceso Colombia. de la generación de oportunidades y empleo. Don Rolando Araya, es su turno. Se planteó la pregunta más importante. Yo opino que el principal problema del país no es económico, es político. Desde hace tiempos el país está entrabado, estamos en una orfandad de liderazgo de experiencia, y fundamentalmente las discrepancias que surgen entre los distintos sectores de la sociedad costarricense no es tanto por tener ideas discrepantes, es por no tener ideas, ¿no? Se convocan diálogos que terminan con puras palomitas de maíz porque no hay propuesta. Se necesita en estas circunstancias un presidente que tenga cualidades para saber gobernar, que sepa mandar, que sepa dirigir, que sepa inspirar, que sepa dialogar. Se necesita un presidente que genere la confianza, que genere el diálogo. A mí no me da miedo tener que manejarme con una asamblea legislativa dispersa. Yo fui diputado y éramos 8 partidos, y el presidente Uber dialogaba con los 8 jefes de fracción todas las semanas. Ahora ponen al ministro de la presidencia y con frecuencia al viceministro de la presidencia. Así no se puede manejar un país. El presidente debe tener diálogo con el pueblo, salir a la calle, recorrer el país, sentir la energía del pueblo para poder gobernar e inspirar al pueblo. Se necesita fundamentalmente también credibilidad moral. Se necesita que el presidente pueda acreditar, poner su vida de ejemplo. Si hay un presidente cuestionado, si hay un presidente que el pueblo no tiene fe en el campo moral, en su conducta, ese no puede unir a Costa Rica, ese no puede unir el país y no puede guiar a Costa Rica. Esta es la pregunta esencial, y se requiere un presidente con capacidad, con experiencia, con talento, y que sobre todo ideas nuevas, ideas provocadoras que inspiren al pueblo otra vez a ver la luz y no la oscuridad. Muchas gracias, don Rolando Araya. 11:52. Los oyentes preguntan. Debate Colombia. Para todos los precandidatos y también los oyentes y los que nos siguen a través del Facebook de Noticias Colombia, en este bloque hemos recibido preguntas de los oyentes. En una de las ediciones de la mañana, a 5:15 de la mañana, que comenzamos Noticias Colombia siempre muy temprano, le lanzamos la pregunta a los oyentes por medio de la plataforma 70030303. ¿Qué le gustaría preguntarle a los precandidatos, en este caso del Partido Liberación Nacional? Recibimos muchas preguntas de manera espontánea y aquí vamos a escuchar 3 de ellas. Escuchamos la primera. Saludos desde Siquirres. Mi pregunta sería muy simple. ¿Qué harían ustedes si de verdad llegasen a ser los nuevos presidentes? ¿Qué harían por la provincia de Limón, por Siquirres, por lugares tan abandonados, tan tristes, cuando Limón es una de las provincias que le provee todo al país? Muchísimas gracias al oyente por esta pregunta. Soluciones para Limón, y también podemos incorporar acá para regiones fuera del Valle Central, doña Evelyn. Claro, Alan, a mí me parece muy interesante ponerle rostro a esta mujer. Esta debe ser una mujer, no la conozco, ella llamó por teléfono para dejar su pregunta, pero debe ser una mujer que, al igual que muchísimas, está pasando la situación difícil de la incertidumbre, de la pandemia, de las necesidades
dificultades de hacer frente a una familia, la situación de muchísimas mujeres en las zonas costeras. Y bueno, les está haciendo una pregunta desde el corazón de las personas que ustedes han propuesto su nombre para gobernar. ¿Qué harán ustedes por la zona de Siquirres? Una pregunta muy clara y a la vez muy compleja. Sí, comenzamos con don Carlos Ricardo Benavides. 2 minutos para esta respuesta, don Carlos. Muchas gracias. La expresión de esta señora refleja mucho de la congoja que se vive en las costas, que se vive fuera del área metropolitana, porque ha habido una forma de gobernar excesivamente vallecentralista desde su perspectiva. Aquí hay que llevar desarrollo a todo lado, desde el centro hasta la periferia. He planteado, y soy el único que ha planteado, que en zonas francas fuera del área metropolitana se permita un incentivo adicional que va a marcar la diferencia. En este momento, si alguien tuviera que plantearse abrir una zona franca entre hacerlo fuera del área metropolitana y hacerlo dentro, no tiene ningún incentivo para llevarlo justamente a Siquirres. ¿Y cómo vamos a hacer? Permitiéndole que puedan desarrollar su propia energía eléctrica limpia y distribuirla a los integrantes del parque empresarial, a todas esas empresas, a precio de costo. Eso va a bajar a la mitad la factura eléctrica y eso sí incentiva. Además, hay que hacerle mucho más al turismo en Limón. Limón recibe muchos menos turistas de los que debería recibir y por eso he planteado algunas alternativas específicas que estamos incluso a punto de aprobar en la Asamblea Legislativa. Una de ellas es la de nómadas digitales, para que en ese cantón, como en otros bellísimos de Limón, se puedan instalar familias extranjeras a teletrabajar y se puedan quedar hasta 1 año y más, produciendo, dejando riqueza ahí mismo, llevando oportunidades que otras administraciones no le han entregado a la provincia de Limón. Limón es riquísimo, hay que avanzar con el muelle especializado de cruceros. El dinero está porque viene justamente de los derechos que se pagan por la concesión de APM. Hay que acelerar la restauración de la ciudad de Limón y traer cruceros que permanezcan al menos 2 noches y que puedan generar muchos más excursiones en la región de Limón y podamos dejar mucho más dinero en esa región. Gracias, Carlos Ricardo. Don Rolando Araya. Muy oportuna pregunta, a lo cual hay que responder con cosas concretas. Yo me ocuparé personalmente de lograr algo de lo que se habla pero no se hace, que es un aeropuerto internacional en Limón. A mí me parece que la zona caribe de Costa Rica tiene una riqueza mucho mayor que la mayor parte de los centros turísticos más conocidos del Caribe. Tenemos una diversidad cultural muy rica, playas, montañas, biodiversidad, una riqueza enorme. Propongo la construcción del aeropuerto. Propongo también una siembra masiva de pejibaye. Resulta que aquí los concentrados animales tenemos que hacerlos con maíz y soya que traemos de afuera porque no podemos producir maíz a 13 toneladas por hectárea. Pero resulta que el pejibaye tiene una concentración de proteínas, grasas y carbohidratos mayor que el maíz, pero se produce a razón de 100 toneladas por hectárea. Esto es un proyecto para enriquecer una comunidad, enriquecer a los agricultores porque la productividad es altísima y podemos iniciar una agroindustria potente en Costa Rica. Propongo una siembra masiva de bambú y cáñamo, como que eso tiene mercado y tiene grandes usos para reactivar la economía. Propongo también que el país se aboque a revisar lo que hemos hecho con APM Terminal. ¿Cómo se le ha permitido a una compañía que negoció un contrato y que ahora se esté violando el contrato y que se le estén dando concesiones que no estaban contempladas, afectando al pueblo limonense? Porque ahora se quedaron sin trabajo centenares de limonenses porque prácticamente cerraron Habdeba para satisfacer las demandas de una empresa que no se ha ganado ese derecho. Me parece que poner los reflectores para empoderar al limonense, educar al limonense, desarrollar liderazgo, iniciativa personal, son factores esenciales para que los limonenses entiendan que no solo lo que haga el gobierno, sino lo que hagan los limonenses, también lo que cuenta. Muchas gracias, don Rolando. Roberto Thompson, la respuesta a esta pregunta que hace esta mujer desde Siquirres.
Muchas gracias. Yo creo que la pregunta que nos hace esta estimable mujer de Siquirres nos ratifica que es fundamental que el enfoque de género sea un eje transversal en todas las políticas públicas. Yo no he escuchado a ninguno de mis compañeros hablar del tema del enfoque de género, y esto es fundamental. Estamos reiterando la necesidad de poner atención a esta situación, particularmente en términos de desigualdad. Pero le voy a poner básicamente algunas de las propuestas que tenemos. Por supuesto que coincido con la necesidad de intervenir el aeropuerto para colocar a Limón en zona de competitividad mucho mayor. Por supuesto que hay que terminar la carretera, que hay que mejorar la infraestructura. Por supuesto que hay que avanzar en el puerto de cruceros en Limón. Por supuesto que hay que aprovechar el canon que tiene Habdeba para poder impulsar desarrollo en todas las localidades, en toda la provincia. Por supuesto que tenemos que hacer alianzas estratégicas con los gobiernos locales. No olvidemos lo fundamental que son los gobiernos locales en todo el esquema de recuperación. Aquí nadie habla del tema de los gobiernos locales y las alianzas estratégicas. Por supuesto que tenemos que ir adelante con la siembra, la industrialización y la comercialización del cáñamo. Es una oportunidad adicional del cáñamo y cannabis medicinal. Es una oportunidad adicional que, aunque don Claudio la quiera desconocer o la quiera minimizar, tenemos por delante una oportunidad que se resume en cerca de 14,000, en un mercado de cerca de 14,000 millones de dólares. Y por supuesto que tenemos que avanzar en el tema de las zonas francas. Y yo le diría a don Carlos Ricardo, ampliemos esta iniciativa que él plantea a todas las empresas que vengan a instalarse en el país, no solo en régimen de zona franca, para que tengan el incentivo de las energías limpias, que además va en la línea que tenemos que ir en el desarrollo sostenible con el medio ambiente. Gracias a don Roberto Thompson, gracias por esta respuesta. 2 minutos, cierra este bloque don Claudio Alpizar. Limón es la provincia que tiene 3 fronteras: el mar Atlántico, tiene frontera con Nicaragua, tiene frontera con Panamá. Es por donde transitan entre un 85 y un 90% de las importaciones y exportaciones de Costa Rica. Y pocos dividendos recibe la provincia de Limón por tener esa posición estratégica y ese beneficio económico que le genera tanto a nuestro país. Por otro lado, se han invertido en Habdeba grandes cantidades de dinero, y aquellos que querían abrir el monopolio de Habdeba para que participaran empresas como APM Terminals, los terminaron cerrando. Y hoy Habdeba prácticamente no tiene ninguna posibilidad de acción y está prácticamente muriendo. Y esperando más de uno con los dientes pelados y babeando a ver cómo se aprovechan de esa inversión pública para hacerla privada. Hay que retomar y recuperar Habdeba. También hay que fortalecer Recope, que genera tantas empresas, tantas relaciones secundarias en el desarrollo de esa provincia. Pero por otro lado, también hemos hablado del Canal Seco. Me parece que el Canal Seco es una idea extraordinaria que puede arrancar desde los puertos de Limón y terminar en Coajiniquil, allá en La Cruz. Unir de lado a lado los puertos de nuestro país y permitir de alguna manera un desarrollo más fuerte, más sincero sobre las zonas más desvalidas. Ese Canal Seco, por cierto, ese tren pasaría por aproximadamente 10 cantones del norte. Pero en lo de la zona franca sí estoy de acuerdo, pero hay que tratar con la misma forma que se trata las zonas francas a las cooperativas. Ahora bien, ofrecerles garantías, eso ya está en la ley. Ya se habla de Guanacaste, Punta Arenas, Limón, Región Bronca, Huetar, Rodolfo, Carlos, Lealan, eso ya está en la ley. En la ley de zonas francas ya hay incentivos para que en esas zonas se invierta. Lo que no ha habido es voluntad ni control político de diputados y del Poder Ejecutivo para que eso se ejecute. Muchas gracias, Claudio. Son las 12:03 del mediodía y nosotros vamos con la segunda pregunta de los oyentes de Noticias Colombia. La escuchamos. Alexander Acuña, desde Coronado. La pregunta es la siguiente. Hemos tenido muchísimo trabajo en la Sala Constitucional, en parte también por la antigua Constitución que tenemos. ¿Promoverían una nueva Constitución, una nueva constituyente?
¿promoverían ustedes una nueva constituyente? Es una pregunta muy interesante la que nos hace este oyente y escuchamos y muy actual, perdón, sí. Doña Evelyn, el presidente de la República dejó planteada esa propuesta o esa alternativa en el mensaje del pasado 4 de mayo. Claro, y es que recordemos que la Constitución se escribió, qué sé yo, en el 49. Entonces, correcto. Muchos de los políticos y muchos de los actores de la sociedad civil han argumentado que ya no es vigente, que hay muchas cosas que se deberían de cambiar. Pero escuchemos qué piensan ustedes. En la rifa sale de primero el candidato Rolando Araya. ¿Plantearía usted, estaría a favor de una nueva constituyente, don Rolando? 2 minutos, don Rolando. Tengo más o menos 30 años de formar grupos y lograr un acuerdo nacional para plantear una nueva constitución política. Reconozco que la crisis de la democracia representativa, la revolución tecnológica, la tercera revolución industrial y ahora la cuarta, trajeron factores tecnológicos que inducirán inexorablemente una nueva distribución de poder. Bueno, yo pienso que lo que más ha afectado a los viejos partidos y al viejo estilo político no es tanto el PAC, como dicen, sino el celular. Esto cambió totalmente. Tenemos un mundo nuevo y necesitamos ideas nuevas para plantear el futuro de Costa Rica. El Estado será distinto, las empresas serán distintas, la economía será distinta. He estado a favor de eso todo el tiempo. Pero en este momento, este país es una casa que está con un incendio. Hay que apagar el incendio primero. Primero pensemos en el 500,000 de costarricenses que perdieron el empleo. Pensemos en la cantidad de niños que no comen en la noche porque no hemos sabido generar eso. Si metemos una constituyente, como otros temas, pues es una perturbación. A mí que no me digan que sí, que no es importante. Por supuesto que es importante, pero este no es el momento para plantear semejante tema. Primero hay que parar la crisis, sacar el barco que está encallado en la arena y volverlo a poner a navegar. Y una vez que hagamos eso y estemos en un periodo de estabilidad, entonces volvamos a discutir este tema. Pero en este momento es absolutamente improcedente hablar de eso. Muchas gracias, don Rolando Araya. 2 minutos, don Roberto Thompson. Sí, yo coincido, yo no estoy de acuerdo en la convocatoria a una constituyente en las actuales circunstancias. Me parece que lo que sí urge es una gran transformación del aparato estatal, sobre todo para enfocarlo como un instrumento que propicie, que fomente la producción, el emprendimiento. Yo he planteado en ese sentido algunos temas que deben ponerse sobre la mesa en temas de competitividad y en temas de transformación. Por ejemplo, he planteado la necesidad de fusionar el Ministerio de Economía con el Ministerio de Agricultura para crear el Ministerio de la Producción. Hace algunos meses el ministro de Agricultura nos decía que se dio cuenta que solo en el Ministerio de Agricultura hay 11 dependencias que ni siquiera se hablan entre sí, que tienen políticas cada una diversas, que no generan ningún tipo de liderazgo. Me parece que hay que concentrar esfuerzos del Estado en atender el sector productivo de bienes y servicios. Me parece que hay que colocar al MICIT, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el centro de toda la actividad estatal. Me parece que hay que darle un rol, sobre todo protagónico, para cerrar la brecha digital, pero para promover la innovación en todas las áreas del desarrollo. También tenemos que fortalecer los gobiernos locales a través de una transformación del IFAM para que realmente se convierta en un impulsor de la gestión municipal, porque, insisto, los gobiernos locales son aliados estratégicos en el proceso de recuperación de nuestra economía, y también tenemos que pensar en el emprendimiento, en la creatividad, a través de una transformación del Ministerio de Cultura, para que el Ministerio de Cultura se transforme en el Ministerio de Cultura con un viceministro de la creatividad. De manera que en esa línea es que voy yo y nuestras propuestas. Muchísimas gracias. Escuchemos a don Claudio Alpizar con respecto a esta pregunta que nos hace el oyente. Diría no hay necesidad de una constituyente. El presidente Carlos Alvarado lo dijo en un día de estos y hablaba de parlamentarismo. Ni 10 meses hubiera durado el presidente Carlos Alvarado con un régimen parlamentario y con 10 diputados, ya estaría fuera de su gobierno. Lo dijo nada más por salir del paso, porque no tenía cosas que decir en su informe. Pero lo importante, hoy por hoy, es gobernar con los instrumentos que hay.
Mire, yo tengo años de entrevistar a candidatos a la presidencia de la República y todos quieren llegar a transformar constitucionalmente en 4 años al gobierno de Costa Rica, en lugar de estar proponiendo que hay que gobernar con los instrumentos que hay. Cuando usted propone su nombre para gobernar un país, usted tiene que conocer los instrumentos de vuelo que tiene, ya sea esa avioneta o ya sea ese jet de última generación. Pero esas son las reglas que usted va a tener. Por eso nosotros desde un principio creamos una comisión que se llama Estado Eficaz para gobernar con las reglas que están establecidas. El problema de nuestra Constitución no es su vejez. Una Constitución de 1949 es muy joven. La Constitución de los Estados Unidos tiene más de 200 años y tiene si acaso menos de 30 modificaciones. La Constitución costarricense es una muy buena Constitución. Echarle las culpas a la Constitución cuando lo que hay es un desconocimiento total de lo que se establece en ella y de lo que se establece en la Ley General de Administración Pública es ignorar los instrumentos de vuelo que hay para gobernar. ¿Cómo va a estar hablando de más ministerios? Si a veces tenemos hasta 25 ministerios porque se les ocurre ponerle a los ministerios, a las instituciones autónomas, hacerlas ministerios, cuando son 17 ministerios establecidos en la Ley General de Administración Pública. ¿Cómo estar hablando de más viceministros si solo el Ministerio de Hacienda y el de Cultura están autorizados por la Ley General de Administración Pública para tener 2 viceministros? El viceministro es la máxima autoridad administrativa y el ministro la máxima autoridad política, y entre el ministro y el presidente toman las grandes decisiones y hay directrices y hay decretos que le permiten cierta agilidad al gobierno, al poder ejecutivo. Entonces, nada y una reforma administrativa sí sería importante. Gracias, Claudio Alpizar. Carlos Ricardo Benavides, ¿hace falta una nueva constituyente? No, mi respuesta es negativa en ese sentido, por razones de fondo y por razones también de carácter práctico. Este país, en la crisis económica que está y en la crisis de las finanzas públicas en que está, se le mete un proceso para nombrar constituyentes y para ir a una asamblea constituyente no queda nada. Es decir, pasaríamos el tiempo peleando por la elección de los nuevos constituyentes más que por atender los problemas del país. Un gobierno no puede hacer eso, yo no estoy de acuerdo. A Costa Rica le ha ido bastante bien con las reformas parciales a la Constitución desde 1949 para acá. Hemos ido haciendo las reformas constitucionales y yo les quiero recordar que hay una recién estrenada que es importante, y es que el gobierno, cuando entre un 8 de mayo, tenga para sí el periodo de sesiones extraordinarias. Es decir, arranca un gobierno con la posibilidad de determinar cuáles son los proyectos de ley que se ven en la Asamblea Legislativa por los primeros meses, para que pueda ir adelante con su oferta electoral de manera inmediata y no posterior como sucedía antes. Hicimos en este periodo una reforma, Evelyn, muy importante, cual fue la reforma integral al reglamento de la Asamblea Legislativa, un reglamento que era anacrónico y que generaba un problema institucional muy serio, aún a pesar de la Constitución tan buena que tenemos nosotros. Y justamente lo resolvimos con 38 votos, una negociación muy difícil, pero con el convencimiento de que había que hacer reformas que permitieran la agilidad de ese órgano del Estado. Gracias a don Carlos Ricardo Benavides. Vamos con la tercera y última pregunta. Muchas gracias a don Carlos Ricardo Benavides. ¿Nos estamos escuchando bien, compañeros? Daniel Calvo. Daniel. ¿Nos estamos escuchando, sí? Sí, yo perfectamente. Sí, ahí nos están escuchando los precandidatos en este momento. 12:12 en Noticias Colombia, en este debate del Partido Liberación Nacional. Ellos sí nos están escuchando en este momento. Vamos a continuar con la señal para no retrasar el debate. Vamos a ir con la tercera y última pregunta por parte de los oyentes. A esta hora, Daniel Calvo, si podemos escuchar la tercera pregunta por parte de los oyentes. Si los compañeros en cabina nos pueden confirmar, por favor,
qué está pasando y si estamos al aire, si podemos continuar con esa dinámica de debate. Nos pueden seguir a través de 98.7 FM y también las redes sociales. Se nos fue por acá el sonido interno, pero sí estamos a través de la radio. Ahora sí, Daniel, vamos a escuchar la tercera pregunta, la última por parte de los oyentes. Buenos días. Mira, para consultarle a los precandidatos del PLN, ¿qué opinan sobre el proyecto de empleo público? Ya que históricamente fueron ellos los que dieron tantos privilegios a ese sector y ahora estamos enfrascados en este gran problema. Muchas gracias a este oyente, estamos bien a través de redes sociales y también a través de la radio, así que los escucha toda la audiencia. Comenzamos con don Carlos Ricardo Benavides, 2 minutos. Bien, muchas gracias. Es una importantísima pregunta porque tiene que ver con la salud de nuestras finanzas públicas y con poner equidad en el pago de los salarios en el sector público. Yo estoy de acuerdo con la ley de empleo público, así lo ha estado desde hace muchos años, creyendo que no puede permitirse que una institución, una persona por hacer lo mismo gane 3 veces más de lo que gana otra por hacer exactamente eso y con las mismas condiciones profesionales, o que una profesora en la Universidad de Costa Rica gane 9.900.000 colones por mes por dar 3 veces clases, incluso en pandemia, por la vía virtual. Hay que arreglar el tema del empleo público, nos hemos metido en eso para que sea una ley equilibrada, para que se respeten los derechos de los actuales funcionarios, derechos que se van a respetar al 100%, pero que los futuros funcionarios tengan un salario único según su categoría salarial y que puedan entonces tener un salario más digno desde el principio, que no vaya escalando o no se vaya haciendo explosivo con los años solo por aumentos adicionales que tienen que ver con un sistema que no funciona. Además le va a ahorrar al país 1.2% del Producto Interno Bruto por año por los próximos 30 años, de manera que respetando los derechos adquiridos de los actuales funcionarios, es un proyecto que corresponde y que tiene que ver con el arreglo de las finanzas públicas, tan importante para tener los recursos e invertir en otros aspectos. Muchas gracias, Carlos Ricardo. Escuchemos ahora a Claudio Alpizar. Hay que corregir definitivamente dentro del marco de la administración pública, por eso hablaba anteriormente de la necesidad de una reforma administrativa que es mucho más profunda que una ley de empleo público. En ocasiones se habla de una reforma del Estado cuando lo que está urgiendo en la administración costarricense, la administración pública, es una reforma administrativa. Esta ley me parece que no es la oportuna, es una ley que no ha sido negociada y siento que los diputados pierden horas muy valiosas discutiendo esta ley a sabiendas de que es una ley que se va a caer cuando llegue a la sala constitucional, puesto que hay que tener claro que las leyes tienen que respetar lo que se establece en la Constitución política. Y hay autonomías que puede que nos gusten o no nos gusten, eso es otro tema, que están establecidas constitucionalmente y no se les puede pasar por encima como un capricho, y para eso estará la sala constitucional para definirlo. Creo que una ley de empleo público debe contemplar la negociación de muchos actores, más dependiendo de los diputados que dicen que no les tienen miedo a los diferentes grupos de presión, pues con más razón deberían sentarse con ellos y atender negociaciones en el marco también de buscar cómo corregir esas deficiencias que se dan en la administración pública, pero sin tampoco precarizar los salarios. Hay salarios que han sido un abuso terrible, ciertamente en las universidades, y de esos abusos de salarios en las universidades, en los puestos de dirección superior de la banca estatal y en algunos entes autónomos, ha habido un abuso sustancial de salarios que después se transforman también para aquellos que no están en el régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social en pensiones de lucro. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar profundamente. Pero esa ley que está presentada, para empezar, jamás puede ser el Ministerio de Planificación que tenga el control sobre todos los actores del empleo público de nuestro país. Es otro poder, es un poder independiente al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa, a las municipalidades, y desde esa perspectiva sí creo que es necesaria una nueva ley, pero jamás como se ha planteado esta como una moneda de cambio para el Fondo Monetario Internacional. Gracias, don Claudio Alpizar. Don Roberto Thompson, 2 minutos.
Sí, muchas gracias. Bueno, a nosotros, las diputadas y diputados, nos ha correspondido analizar una serie o enfrentar una serie de temas muy importantes desde que asumimos en el 2018. En primer lugar, gracias en gran parte al heroico manejo de las finanzas públicas del gobierno anterior, una crisis fiscal que nos hace atender con mucha responsabilidad y con mucha seriedad ese tema. La Ley Marco de Empleo Público viene en esa línea. Yo particularmente manifesté algunas inquietudes con respecto al proyecto presentado por el gobierno, que se modificó en varias ocasiones, y junto con otro compañero diputado del Partido Unidad Social Cristiana presentamos una propuesta alternativa, le presentamos al país una propuesta alternativa. Trabajamos muy de cerca con el foro de trabajadoras y trabajadores del Banco Popular. No es cierto, como dice don Claudio, que por lo menos en mi caso, que no haya conversado con los distintos sectores. Yo particularmente he estado muy pendiente del trámite del proyecto. Evidentemente es un proyecto importante, es un proyecto que debe, por supuesto, respetar los derechos adquiridos de las y los trabajadores, pero es un proyecto que tiene que ir en la línea de mantener la equidad y la igualdad en relación con el aspecto salarial. Ya concluimos las mociones de reiteración y ahora esperaremos las consultas para entrar a la etapa de fondo. Yo he venido apoyando la necesidad de contar con una ley marco de empleo público y lo seguiré apoyando, y me parece que en esa línea hemos venido asumiendo esta responsabilidad con el saneamiento de las finanzas del Estado. Y déjeme nada más aclararle a don Claudio, porque lo mencionó antes, nosotros en la transformación del Estado no estamos hablando, por supuesto, de crear más ministerios. Probablemente don Claudio no me escuchó bien. Hablamos de una fusión de ministerios para darle mayor agilidad, mayor eficiencia y mayor sentido al apoyo de la productividad. Muchas gracias, Roberto. Ahora sigue don Rolando Araya con la pregunta acerca de empleo público. Reconozco la importancia que tiene el tema, reconozco la necesidad de una ley como esta, reconozco el esfuerzo que están haciendo los diputados y los distintos actores para sacar esto adelante, pero discrepo en varias cosas. Me parece que en medio de las circunstancias en que nos encontramos, la estrategia de arreglo del problema fiscal debe quemar otros cartuchos antes. Por ejemplo, la evasión fiscal, que es un tema que se ha evitado. El gobierno propone un programa de computadora, un software, que ahora no sé cuánto tiempo. No. Yo propongo la tercerización de la gestión de cobro de tributación directa, y yo estoy convencido de que en muy poco tiempo eso va a producir muchísimo más dinero que estas otras alternativas. Propongo una urgente reforma en algunas áreas del Estado costarricense. Aquí hay fondos gigantescos como la Caja de Ande, como los fondos de pensiones, que incluso tienen que invertir fuera de Costa Rica porque no tenemos proyectos. Yo nunca he apoyado la privatización en este país de instituciones del Estado, porque como se ha planteado, esa privatización implica transnacionalización. Aquí no hay nadie que tenga plata, salvo estos fondos de pensiones. El gobierno central es un pariente pobre en un barrio rico, es un tugurio en un barrio de lujo. Las instituciones tienen mucha plata, 6 millones de colones que tienen ahí en reservas. ¿Cómo que tiene el INA reservas? El INA no está hecho para que tenga utilidades o AIA o estas otras. De manera que lo que yo digo es que deben quemarse estas otras etapas y dar más tiempo en la discusión de un proyecto como empleo público, porque no ha habido suficiente diálogo. Yo respeto la opinión de Roberto, me parece bien, pero no ha habido suficiente diálogo, no ha habido una digestión apropiada de un tema tan importante como este. El problema del Estado costarricense no son tanto los salarios, sino la ineficiencia. Ese es el problema más grave que afronta el Estado. Gracias, don Rolando. Muchas gracias, don Rolando. Por acá se nos acabó el tiempo. 12:22, vamos con el penúltimo segmento de este debate. Frente a frente. Debate Colombia.
Este es el segmento, doña Evelyn, precandidatos y oyentes, quizá un poquito más libre del debate, donde cada precandidato podrá en un minuto plantear una pregunta a uno de sus contrincantes. La escogencia totalmente libre, cada uno escoge a quién preguntarle, esa persona tendrá 2 minutos para responder y luego el que planteó la pregunta tendrá 1 minuto de réplica. Esa va a ser la dinámica. Vamos a comenzar con don Rolando Araya, tendrá la oportunidad en 1 minuto de escoger a quién le hace la pregunta, don Rolando. Muy bien. Es a uno solo, entiendo, ¿verdad? Sí, correcto, sí. A uno solo. Bueno, muy bien. Bueno, yo voy a escoger ahora a Carlos Ricardo Benavides. Yo quisiera preguntarle a Carlos Ricardo, ya que lo he visto, él ha planteado algunas ideas en torno a esto. ¿Qué clase de reforma del Estado cree él que se puede implementar en este momento de cara a la crisis fiscal y de cara a producir un cambio profundo en el funcionamiento del Estado costarricense? Carlos Ricardo, 2 minutos para esa respuesta. Muchas gracias, Rolando, por tu pregunta. Bueno, primero tengo que enfatizar, Rolando, en que no creo en una reforma a la constituyente, pero hay algunos aspectos que sí podríamos reformar. A mí, francamente, me gustaría que pudiéramos tener la posibilidad de llegar a un acuerdo para que el Poder Ejecutivo pueda introducir con vía rápida algunos proyectos de ley por año en la Asamblea Legislativa. Es decir, que bajo el esquema de la aprobación del procedimiento abreviado, el Ejecutivo pueda enviar algunos proyectos que la Asamblea tenga que atender de una manera corta, para que en 3 o 4 meses pueda tener una respuesta. Obviamente hay una soberanía por parte de la Asamblea, Rolando, que puede decirle que no al Ejecutivo, pero por lo menos tendría que desarrollar esa idea y votarla afirmativa o negativamente en un plazo corto, y no que se vayan a estrellar en un cúmulo de maniobras legislativas de oposición los proyectos más importantes de la oferta política del partido o del presidente que ganó las elecciones. Y eso me parece fundamental en términos democráticos. Es decir, que pueda haber una correspondencia desde el Poder Legislativo, una respuesta pronta, que repito, no tiene que ser necesariamente afirmativa. Eso ya dependerá de las negociaciones y de los acuerdos. Lo otro que me parece, Rolando, en lo que debemos de avanzar es en la fusión de algunas instituciones. Yo comparto con vos que uno no puede andar cerrando instituciones a lo loco sin saber ni siquiera cuáles van a ser los efectos. Yo prefiero hablar en este caso de la fusión de algunas instituciones para no generar duplicidades. ¿Qué sigue? Es que escuché el aviso, no sé si ya se me había agotado el tiempo, pero ahí te planteé, Rolando, 2 grandes temas de reforma del Estado que a mí me parece que deben ocurrir. Le quedaba un poquito de tiempo, don Carlos Ricardo, ya estamos aquí nuevamente. Tiene 1 minuto de réplica, don Rolando Araya. Licencia, pasó de ser en el siglo XX el motor del desarrollo. En el siglo XX el Estado creó la clase media, era un potente impulsor del crecimiento y del desarrollo económico. Ahora hay vastas áreas del Estado que se han convertido en el freno del desarrollo. Y es necesario replantear el concepto que tenemos de Estado. La disrupción tecnológica que estamos viviendo va a ser un huracán sobre el gran Estado y sobre la gran empresa. Ahora lo que viene es una fuerza potente de descentralización del uso de las tecnologías más avanzadas y posiblemente en un futuro, 100 años, será la comunidad misma, será el Estado. Entonces hay que saber tener una visión estratégica, pero hay que iniciar ya. Este Estado no puede permanecer así porque es un lastre para el desarrollo. El Estado está pesando mucho y me parece que es uno de los temas esenciales para salir de la crisis que está viviendo Costa Rica. Muchas gracias, don Rolando. Para que no se nos pierdan los precandidatos y recordárselo también a la audiencia, cuando escuchan la campanita es que les quedan 30 segundos y cuando escuchan el Columbia tradicional de la radio, ya se les acabó el tiempo. A veces nos perdemos lógicamente en esta dinámica del debate, doña Evelyn. Así es. Ahora le toca el turno a Roberto Thompson. Roberto, usted elige al candidato al cual usted le va a preguntar.
a la persona a la que usted le va a preguntar, bueno, la pregunta durará 1 minuto, esta persona le responderá en 2 minutos y luego usted hará una réplica de 1 minuto. Usted elige. Gracias. Yo le voy a preguntar a don Claudio Alpizar. Don Claudio, bueno, yo he venido insistiendo en este debate en que la pobreza tiene rostro de mujer. Y yo, por lo menos, que he revisado algunas de las propuestas que ustedes han planteado, y básicamente usted al país, no veo por ninguna parte el tema del enfoque de género como un eje transversal. Y esto es fundamental, no solo para generar muchas mayores oportunidades, sino también para poder combatir la pobreza y la desigualdad. Entonces, a mí me gustaría preguntarle en concreto cuáles son las acciones que desde su perspectiva habría que emprender para poder combatir la desigualdad y sobre todo cuál es su propuesta en relación con el género, el enfoque de género que requiere cualquier política pública en el país. Bien, me parece que o no leíste el mejor plan de acción que se presentó en Liberación Nacional, que lo presentamos nosotros, o el que te leyó te mandó mala información. Nosotros tenemos inclusive una comisión que hemos conformado con puras mujeres, y no es Claudio Alpizar el que tiene la visión de qué es lo que requiere la mujer. No soy yo, son ellas. Y ahí usted encuentra mujeres como Katia Amador, como Nancy Cibaja, como Ana Romero, como Andrea Venegas, como Mary López. Tenemos el honor de tener a una hija de don Rodrigo Facio, a Tatiana Facio, a Beatriz Castro, a Maureen Cotto, definiendo un montón de temas alrededor de la mujer. Y ellas se han planteado la necesidad, primero, de diferenciar. Es muy fácil hablar de género en forma genérica, cuando las diferencias entre una mujer en la zona rural, en la zona costera, en las zonas fronterizas, es muy diferente a una universitaria de gran área metropolitana. Las diferencias que empiezan a marcarse no solamente por la imposibilidad de poder tener acceso al empleo, sino también a la educación, y además de eso, que todavía la mujer tiene menos espacio para poder dedicarle al trabajo y al estudio en las zonas rurales, nos hace más enfocarnos en esa área, Roberto. Esas son las mujeres que más nos están preocupando hoy por hoy. Costa Rica tiene, para la profesional, hoy tiene muchas posibilidades de acceso al desarrollo en sus actividades profesionales o empresariales. Pero las mujeres de las zonas rurales, de las zonas costeras, no están teniendo las mismas oportunidades. Entonces, por eso, si revisas, tal vez una leidita más, no te caería mal, el proyecto que tenemos, vas a encontrar ahí claramente establecido cómo tenemos para esas mujeres de las zonas rurales todo un plan de emprendimiento, no solamente para empoderarlas, sino también para dejarles espacio para que ese papel de madre, que sigue siendo fundamental en la formación de sus hijos, esté ahí. Y para eso requerimos que las mujeres tengan acceso al empleo y al crédito y preparación de los entes del Estado para la comercialización de sus productos. Hay mucho Muy bien. de las mujeres. Su réplica, Roberto, por favor. Sí, muchas gracias. Lástima que no aprovechaste la oportunidad para concretar cuál es tu visión al respecto y nos remitís a lo que está en el plan. Hubiera sido una bonita oportunidad para compartir ambos cuál es nuestra visión en materia de enfoque de género. Yo sí quiero decirle a las mujeres de este país que tenemos una deuda histórica, que el Partido de Liberación Nacional, más allá de haber procurado fortalecer los espacios para la participación política de la mujer, tiene una deuda histórica con las mujeres de Costa Rica. Y eso tiene que ver con el fortalecimiento de mecanismos para que tengan acceso al trabajo y al crédito. Y ahí estamos planteando particularmente algunos temas. Hace poco en la Asamblea Legislativa aprobamos un proyecto de ley para ampliar la cobertura de la red de cuidado, y en ese sentido tenemos además que ir un poquito más allá, porque si bien la red de cuidado está planificada para atender a los niños y a las niñas, tenemos que darle oportunidad a las mujeres, no solo para trabajar, sino que para que encuentren trabajo, no pierdan la condición y puedan además tener esa posibilidad para capacitarse y para formarse. Pero adicionalmente hay programas en el INAMO y en el INA que tienen que fortalecerse y tenemos que plantear una serie de recursos, particularmente para el tema de las mujeres. De manera que... Gracias, don Roberto. Ahí se nos acabó el tiempo. Gracias a don Roberto Thompson. Don Claudio Alpizar, le toca el turno ahora para escoger precandidato y lanzar esa pregunta en 1 minuto.
Voy con Roberto Thompson. Me hace gracia porque en la réplica dijo lo mismo que yo dije y dice que yo no contesté la pregunta de las mujeres. Muy simpático, Roberto. Bueno, vamos con Roberto. Roberto, usted que dice que no le contesté. Usted sí no me contestó hace unos días en un debate que tuvimos en un medio que se llama Acontecer. Se la voy a volver a hacer. ¿Cuáles serían sus acciones para contrarrestar la posible influencia del narcotráfico en la gestión pública, especialmente en muchas municipalidades y gobiernos locales, e inclusive ayer que pescaron a algunos que están metidos en ese negocito mal habido? Parece que ya andan algunas preocupaciones porque parece que algunos diputados también pueden haber tenido reuniones con algunos de estos individuos. ¿Qué propone usted? Que no me contestó aquel día la pregunta, que dio mucho ruido, mucha vuelta y no habló absolutamente nada de solucionar el narcotráfico, más que a usted algunos o algún alcalde que está hoy cuestionado de una zona sur del país le estaba dando el apoyo y no lo oímos hablar en ese momento en la Asamblea Legislativa sobre el narcotráfico. Sí. Don Roberto, 2 minutos. Muchas gracias. Una pregunta muy importante para el país. Yo creo que el combate al narcotráfico es un asunto que debe venirnos a todos más que discursos y críticas veladas. Me parece que este es un asunto muy serio y que tiene que ver además con un tema de salud pública, de prevención, de educación y de falta de oportunidades en muchos de nuestras zonas, particularmente en las zonas rurales. La zona sur es un ejemplo, también Limón, también Guanacaste, también Punta Arenas. Realmente estamos muy preocupados con esta situación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo confío plenamente en las autoridades judiciales y por supuesto en los controles que se han establecido, particularmente a nivel de los gobiernos locales y a nivel de los partidos políticos para controlar los financiamientos. Yo voté a favor, igual que don Carlos Ricardo, una moción para que se creara una comisión especial que investigara todo ese tema en la Asamblea Legislativa. Fortalecer la unidad de inteligencia financiera del Instituto Costarricense sobre las Drogas para golpear a las bandas en sus finanzas y de alguna forma tenemos que redistribuir el tema de cómo utilizamos los bienes decomisados al narcotráfico. Hay que capacitar mucho más a las fuerzas policiales, hay que capacitar mucho más a los fiscales, hay que capacitar mucho más a los jueces acerca de las nuevas modalidades con que están operando las bandas de crimen organizado. Y estos son temas que no podemos tomar a la ligera, ni en broma, ni con sarcasmo. Estos son temas que tienen que ser el foco de atención de nuestro país, pero sin olvidar que el enfoque no es el enfoque tradicional de una guerra declarada, sino que además hay un problema de salud, de oportunidades, de posibilidades, de educación de por medio y que tenemos que combatir. Así es que en ese sentido yo creo que tenemos que unir esfuerzos para combatirlo. La respuesta de don Claudio en 1 minuto para cerrar este bloque. Seguridad es uno de los temas más importantes y dentro del COVID lo hemos dejado totalmente a un lado. Requerimos nosotros nuevamente plantearnos la ley de extinción de dominio. Es una ley fundamental que es muy importante y requerida por nuestras autoridades. Ocupamos tener una ley más rápida de decomiso y decomiso de todos los bienes que se adquieren en relación al narcotráfico. Pero además de eso, nosotros que tenemos 330 kilómetros en la frontera sur y 310 en la frontera norte, tenemos que tener mucho más cuidado y más vigilancia. Y ahí no solamente la tecnología debe llegar, sino que debemos fortalecer también a los 16,000 policías que tenemos en los diferentes espacios de nuestra policía pública. Tenemos nosotros apenas 600 individuos ayudándonos en policía de frontera. Y por otro lado también creo que a las municipalidades hay que hacerles constantemente auditorías políticas por la gestión que vienen desarrollando y eso le corresponde a los diputados. Muchas gracias, Claudio Alpizar. Le toca el turno a Carlos Ricardo Benavides. Él elegirá al precandidato que le quiera preguntar. La pregunta durará 1 minuto, la respuesta 2 minutos. Muchas gracias, Evelyn. Bueno, el tema de seguridad está muy interesante y creo que es importante que los demás opinemos. Así que le voy a preguntar a don Rolando Araya sobre este asunto. En el gobierno de doña Laura Chinchilla, que fue el último gobierno liberacionista, disminuimos la delincuencia de manera sustantiva. Los homicidios cayeron, los feminicidios igualmente cayeron a la baja en el sentido más fuerte que podría encontrarse en aquel momento en la región. Y ahora, Rolando, vemos con tristeza las bandas de delincuentes haciendo las suyas por todo lado en el área metropolitana, lo mismo que en Limón o Punta Arenas. Y quisiera conocer tus ideas en este sentido. Muchas
Muchas gracias, Carlos Ricardo. La primera idea, preguntarle a los que saben. No presumo de ser especialista en temas de seguridad, pero sí he reflexionado sobre eso. Y he llegado a conclusiones cuando veo la diferencia en dos países limítrofes de condiciones económicas parecidas como Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos con las cárceles llenas y Canadá con las cárceles vacías. Eso es digno de observar, poner atención. La seguridad máxima de un pueblo no se obtiene cuando los delincuentes están en la cárcel. Se obtiene cuando las cárceles están vacías. Y eso requiere más que acción policial. Si fuera acción policial, el aparato policial más poderoso del mundo no está pudiendo en Estados Unidos. En cambio, Europa es muy diferente, Canadá es muy diferente, y eso revela de que lo importante en esto es un tema que se llama cohesión social, integración de la comunidad, participación de la comunidad, voluntariado. Este tema no lo puede acometer la policía, y el reto del narcotráfico que usted acaba de mencionar es colosal. Yo creo que nosotros debemos replantear nuestra política sobre el control del narcotráfico. Hemos puesto todo el énfasis en ir a la provisión, a la oferta, a los que venden la droga, y no le ponemos atención a los que la necesitan, a los que la demandan, ¿no? Y en todos los países que le han puesto atención a los segundos han tenido mucho más éxito. Y a mí me parece que es una cosa esencial para eso. Mantener niveles de información que comparta la comunidad. Bueno, en síntesis, no quiero ahondar más. Lo que quiero decirle es que para poder salir adelante es un trabajo de Costa Rica entera. El pueblo, las escuelas, los maestros, todo el pueblo debe participar para crear la cohesión social, la integración social, la conveniencia social mínima que nos dé a nosotros una mejor base que la represión, que eso por sí sola tiene perdida la batalla. Muy bien, Carlos Ricardo tiene derecho a 1 minuto de réplica. Bueno, coincido mucho con esas ideas. Creo que no solo puede ser un tema represivo, si bien por supuesto ha faltado en los últimos años una mejor estrategia de seguridad ciudadana. En el caso mío vamos a recuperar el Consejo Nacional de Seguridad y vamos a atender el crimen organizado como hay que hacerlo, con una política particularizada. Pero yo también creo que hay que volver a las políticas como Polsepaz, entrarle con más deporte, con más cultura y más inversión social en las zonas conflictivas, que la gente tenga esperanza, tenga educación y tenga formas de salir adelante y no se concentren justamente en las actividades delictivas. Darle oportunidades de empleo y de producción y no andarle diciendo que no a todo lo que sucede en esas comunidades. Gracias, Rolando, por tu respuesta igualmente. Gracias. Gracias a todos los precandidatos. Cerramos así este bloque. 12:40 acá en Colombia. Vamos con el último bloque de este debate. Mensaje final. Debate Colombia. Bueno, en este último bloque, cada candidato tendrá 1 minuto y 30 segundos para dar su mensaje de cierre. Es totalmente abierto, Alan. Eso es libre, eso es completamente libre. Ustedes pueden ya sea responderle a otro candidato, pueden externarle algún mensaje al público que nos escucha, que por cierto es mucho y a quien queremos agradecer por su compañía y por sus mensajes. Ustedes pueden aprovechar este 1.5 minutos en lo que ustedes prefieran. Comienza con este 1.5 minutos el precandidato Carlos Ricardo Benavides. Evelyn, Alan, muchas gracias por esta oportunidad, por este debate, a la radio, por haber organizado este encuentro y este intercambio de ideas. Gracias también a los compañeros precandidatos. Quiero también saludar y agradecer a todos los que nos están escuchando, oyendo, especialmente a las miles de personas que nos apoyan a mi tendencia y que están trabajando duro por estos días y sacaron este ratito para escucharnos. Costa Rica necesita un liderazgo fresco, un liderazgo con mucha experiencia para no llegar a batear, pero un liderazgo también honesto. Y creo que eso es lo que esta tendencia, este movimiento representa. Un liderazgo serio, un liderazgo que sepa tomar decisiones y un liderazgo que sepa considerar que este país está lleno de desempleo, que este país está lleno de dolor, que para levantarlo tenemos que llegar a grandes acuerdos basados en un liderazgo de verdad. Nosotros no podemos perder el tiempo tratando o llegando a improvisar. Nosotros tenemos la posibilidad de llegar a Zapote a tomar decisiones el mismo día para generar empleo,
para tomar el toro por los cuernos y generar la riqueza que el país requiere y poder ir ordenando un país que está ciertamente complicado. Por eso les pido el voto el próximo 6 de junio. Gracias, don Carlos Ricardo Benavides. Escuchamos también a don Roberto Thompson, 1 minuto con 30. Recuerden las campanitas, la advertencia que les quedan 30 segundos todavía para redondear su mensaje. Don Roberto, adelante. Don Roberto Thompson. Micrófono apagado, don Roberto. Gracias. Ahora sí, corre el tiempo a partir de este momento, don Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias también a Claudio, a Rolando y a Carlos Ricardo por este debate, que me parece que ha sido un debate muy enfocado en propuestas. Lamento muchísimo que don José María no haya aceptado venir, hubiera sido muy enriquecedor conocer también su perspectiva. Este país es un país extraordinario, realmente tiene enorme potencial, está viviendo una crisis de grandes dimensiones y tenemos que priorizar en la atención de la desigualdad, de la pobreza y el desempleo. Tenemos una oportunidad de transformar el Estado para hacerlo sostenible y eficiente, tenemos la posibilidad de mejorar la competitividad, tenemos que aliarnos con la gente para, particularmente con los distintos sectores y con la gente, construir juntos la Costa Rica del futuro, la Costa Rica de nuestros hijos, la Costa Rica de nuestros nietos. Eso requiere generar confianza, eso requiere generar un liderazgo capaz de conformar un equipo competente, que tenga sentido inclusivo, que participe, sobre todo a las nuevas generaciones, que se alíe con las estructuras locales, con los gobiernos locales para ir adelante. El Partido Liberación Nacional tiene la oportunidad de ver con optimismo 30 años adelante y no 30 años hacia atrás, con soluciones innovadoras, con propuestas innovadoras, y en ese proceso estamos construyendo para construir juntos el futuro. Muchas gracias, don Roberto. Don Rolando Araya. Costarricenses, el país está viviendo una gran crisis. Una vez más, estamos al borde de la vida. Tengo fe, tengo esperanza y tengo optimismo, pero noto al pueblo triste, pesimista, con miedo, abatido. Y aquí se necesita todo el pueblo para salir adelante. El que pretenda dirigir esta nación en los próximos años debe tener experiencia, debe tener conocimiento, debe poder exhibir su vida y tener una conducta moral respetable, debe tener ideas nuevas y debe tener las cualidades para inspirar a este pueblo en una hazaña histórica. Yo quiero ser presidente de este país porque tengo ideas nuevas y tengo la experiencia, el conocimiento y la preparación para poder dirigir un plan de reconstrucción nacional, un plan que nos abramos a ideas innovadoras, que de nuevo regrese la luz y la esperanza en lugar de la tristeza y la tiniebla que está viviendo este país en este momento. Yo les pido su ayuda, porque quiero ser presidente, debo ser candidato del Partido de Liberación Nacional, porque abrimos así, levantamos el telón sobre un nuevo periodo histórico de ilusión, de sueños, de esperanza, que es la energía que transforma cualquier país. Gracias, don Rolando. Y cierra en este momento don Claudio Alpizar su último mensaje, minuto 30 en el cierre ya del debate. Yo quiero invitar a todos los que nos han oído y a todos los costarricenses a que participen el próximo 6 de junio en la convención del Partido de Liberación Nacional. Una convención abierta a todos los ciudadanos. Hoy más que nunca el ciudadano tiene que involucrarse y tiene que ir decidiendo el menú final que va a haber para la elección del 2022. Nosotros creemos ser la mejor alternativa, la que refresca, la que le da liderazgo nuevo y honesto al Partido de Liberación Nacional. Pero además de eso, también usted debe recordar, como decía el politólogo y maestro Giovanni Sartori, que la democracia electoral no decide las cuestiones, sino decide quién va a decidir las cuestiones. Entonces usted, al escoger, va a escoger quién va a decidir por usted. Y si usted tiene conciencia, si tiene preocupación por el país, tiene que buscar la mejor alternativa. Aquellos que desde un inicio han hecho equipo, aquellos que vienen trabajando hace 25 meses con un único objetivo, el país y mejorarlo. Y además de eso, usted tiene que tener muy claro también otra premisa que es fundamental de Sir Bernard Shaw, cuando decía que los políticos y los pañales hay que cambiarlos con frecuencia y normalmente por la misma razón.
Gracias, don Claudio. 12:47, doña Evelyn. De esta forma terminamos el debate. Agradecerle, por supuesto, a todos los precandidatos. Agradecerles mucho este ejercicio de democracia que es tan importante para los electores y para el pueblo. Agradecerles a nuestros compañeros en control. Alan, muchas gracias por su compañía también, y sobre todo a ustedes, el público que nos ha acompañado en redes sociales, a través de la radio, a través de la internet, por haber hecho democracia, porque a través de estos debates conocemos las propuestas de las personas que aspiran a la presidencia de la República, y así el día que nos toque votar no podremos alegar que no sabíamos qué querían hacer y cómo. Inclusive les preguntamos cómo propondrían ellos que se hiciera. Sí, doña Evelyn, y quedan por supuesto muchos temas sobre la mesa. Vamos a procurar también en la última semana, ya previo a la elección en el Partido Liberación Nacional, vamos a procurar también otros espacios en el noticiero, por ejemplo de la mañana de 5:15 con los precandidatos, la próxima semana también, para poder ir abordando otros temas que quedaron sobre la mesa. Lo importante es que ustedes, oyentes, se hayan hecho una imagen también de lo que proponen los diferentes aspirantes, y si así lo desean, salgan también a ejercer el voto informado el próximo 6 de junio. Lógicamente, doña Evelyn, tendremos también otros espacios próximamente con el partido Unidad Social Cristiana, que sería el próximo también en tener su elección de candidato el 27. Y lógicamente con el PAC también entre julio y agosto, cuando definan fecha. A todos, muchas gracias. Alan, una última aseveración, y es que a las 3 de la tarde tendremos el análisis de este debate con 2 analistas políticos con quienes conversaremos y podremos un poco pues digerir las propuestas que han hecho estos 4 precandidatos, y bueno, cuál ha sido el precandidato también que a juicio o a criterio de cada uno ha salido más fortalecido o menos fortalecido. Vamos a ver qué dicen los analistas. A todos muy buenas tardes. A las 3 de la tarde nos volvemos a juntar para pues un poco repasar lo que hemos conversado en este debate y analizar las propuestas de cada uno. Y ya viene fútbol europeo aquí a través de Colombia, para que se queden con la 13 veces mundialista. A todos, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Así terminamos con el primer debate Colombia de estas elecciones hacia el 2022. Siga las informaciones en columbia.co.cr, en todas nuestras redes sociales y por 98.7 FM. Los esperamos en la cobertura especial del 6 de junio con la convención del Partido Liberación Nacional.